Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Hoy vamos a hacer el resumen, crónica y análisis de toda la Vuelta al Algarve 2024. Una Vuelta al Algarve que estaba consistida en 5 etapas, muy diversas todas ellas, desde sprints a finales en alto a incluso una contrarreloj, y que tenía una participación realmente espectacular. Teníamos a gente como Remco Evenepoel, como Wout van Aert, como Sepp Kuss, como Daniel Felipe Martínez, como G. Thomas, como Tom Pidcock, como Filippo Ganna, y que además a través de los ganadores en las distintas etapas, que ha estado de lo más variado y de lo más diverso, nos va a permitir hacer el análisis de estos distintos corredores, especialmente de los favoritos, para ver cómo han empezado la temporada y qué podemos esperar de ellos durante toda la temporada. Si queréis ver las mejores imágenes y el mejor análisis de todas y cada una de las etapas, quedaos a ver el vídeo porque hoy es realmente interesante. ¡Vamos allá! Antes que nada, si os gusta el vídeo, es para interesante, por favor, dadle un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos o amigas a quien le pueda interesar. Si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Si te gusta el ciclismo, este es tu canal. Bien, si empezamos por la primera etapa, una primera etapa que desde el principio se veía que tenía todos los números de acabar al sprint en Lagos, un final bastante llano que, como digo, era muy proclive a que acabara el sprint, y así acabó sucediendo. Una etapa, como suele ser habitual en este tipo de perfil, muy controlada por el pelotón, que aunque había una fuga permitida, llegado al final de la etapa consiguieron absorberla con tiempo suficiente para que los distintos equipos que iban a luchar por ese sprint consiguieran formar sus trenos. Un sprint que afortunadamente no tuvo ningún tipo de incidente y que finalmente acabó llevándose el corredor belga del Intermarché Wanty, Gerber Thyssen. Además lo hizo de una manera bastante clara, bastante sobrada, que consiguió imponerse por más de una bicicleta al segundo competidor. La verdad es que de esta primera etapa la única duda que teníamos en cuanto a los favoritos era ver si Wout van Aert iba a intentar luchar o no por el sprint. Finalmente vimos que no lo hizo y, como él había dicho en las entrevistas previas a la carrera, iba a centrarse más en ayudar a sus compañeros en las siguientes etapas. En la segunda etapa, aquí sí que íbamos a tener ya luchas interesantes entre los favoritos. ¿Por qué? Porque aquí sí que se iban a marcar diferencias de cara a la general. Esta segunda etapa acababa en el Alto da Folla, una subida de unos 6-7 kilómetros a no demasiada pendiente media, el 6,5% aproximadamente, pero donde la dureza de este puerto viene dada por la intensidad y la velocidad a la que los corredores la van a subir. Y desde un principio ya vimos como el Soudal Quick-Step iba a endurecer esta subida. ¿Para qué? Para trabajar para Remco Evenepoel, para intentar eliminar a todos los rivales que pudiera, y vimos como Jamie Knox, el británico del Soudal Quick-Step, hacía un trabajo realmente magnífico, poniendo un ritmo durísimo desde abajo de la extensión y haciéndola prácticamente hasta arriba. Pero es que además el Soudal Quick-Step tenía un as bajo la manga, y es a Mikel Landa Meana, el español que ahora se estrena en Soudal Quick-Step, como gregario de lujo, como mano derecha de Remco Evenepoel. Aquí vamos a ver a un Mikel Landa, ya lo hemos visto en esta etapa, como veréis a continuación, y yo creo que lo vamos a ver durante la temporada, sin ningún tipo de presión, donde simplemente puede hacer lo que a él le gusta, que es montar en bicicleta y darlo todo, quitarse por completo los fantasmas de la cabeza, quitarse la presión y simplemente dar lo mejor que tiene. Como os comentaba, vimos como Jamie Knox endurecía muchísimo el ritmo, eliminaba a muchísimos rivales y dejaba el pelotón realmente en un grupo selecto de favoritos, y en la parte final era cuando Mikel Landa se ponía en cabeza, se ponía todavía a apretar mucho más de lo que lo hacía Jamie Knox, y veíamos cómo se descolgaba uno de los favoritos, en este caso Wout van Aert, que era incapaz de aguantar el ritmo de los favoritos. No obstante, adelante aguantaban Remco Evenepoel, por supuesto, también Sepp Kuss, Jan Tratnik, que está haciendo un espectacular inicio de temporada, así como Daniel Felipe Martínez, que ya es ganador de esta Vuelta al Algarve hace 2 años y que aquí, estrenando nuevo equipo, tenía mucho que decir. Y eso nos llevó a los últimos metros de esta subida, cuando Remco Evenepoel arrancó en un sprint impresionante, y el único que pudo responder fue Daniel Felipe Martínez, que no solo le aguantó la rueda, sino que finalmente le remachó para entrar primero en meta, llevarse la etapa y sacarle algunos segundos a Remco Evenepoel.
Esto, como veis, nos deja que a Daniel Felipe Martínez, primero de todo, le ha sentado muy bien este cambio de equipo, pasar de Ineos a Bora Hansgrohe, y que realmente está en un estado de forma buenísimo, porque vencer a Remco Evenepoel, que está haciendo un inicio de temporada, ya lo vimos también en la otra carrera que hizo en Portugal, realmente bueno, está muy en forma, y en este tipo de final, en estos puertos que no son demasiado duros y que le permiten a él tirar de potencia, vencerle es algo que muy pocos corredores pueden. Quizá a mí se me ocurren Primož Roglič, Tadej Pogačar, probablemente Jonas Vingegaard, y ahora también sabemos que Daniel Felipe Martínez cuando está en forma. Esta segunda etapa nos dejaba ya a Daniel Felipe Martínez como líder de la general con Remco Evenepoel a 4 segunditos. Sepp Kuss entró en tercera posición, con lo cual también demuestra que está bastante bien de forma, aunque para él su temporada todavía está lejos de empezar. Y también me sorprendió especialmente Tom Pidcock, que aguantó con los mejores y estuvo ahí adelante. Y llegamos a la etapa número 3, una etapa número 3 que también a priori estaba llamada a ser para los sprinters. Aquí la única duda, otra vez más, iba a ser si Wout van Aert iba a decidir entrar o no en el sprint. Y la verdad es que la sorpresa nos la llevamos cuando vimos que sí, la verdad es que Van Aert se metía en el grupo de los selectos para luchar por el sprint. Un sprint que no tuvo realmente un dominador claro en cuanto a equipos, a trenos que consiguieran formarse, y finalmente en una jugada de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, Wout van Aert consiguió imponerse de una manera espectacular al sprint y al fin llevarse la primera victoria de la temporada. Una primera victoria conseguida en un sprint que se está realmente marcando como uno de los puntos fuertes del belga, que si bien le estamos viendo un poquito más flojo en alguna de sus otras vertientes, en el sprint estamos viendo que está a tope. El segundo fue el corredor del UAE Rui Oliveira y el tercero el corredor del Tudor Marius Mayhofer. Como digo, y a través de esta victoria de Van Aert podemos hacer un poco el análisis de lo que lleva de su temporada. Un inicio de temporada un pelín gris, no porque a él se le vea realmente mal, sino porque la suerte no le está acompañando tampoco demasiado. En la Vuelta a Murcia hizo un magnífico trabajo en el que fue el lanzador para que su compañero Olaf Koy consiguiera ganar al sprint, por lo cual muy bien, un buen resultado porque era lo que estaba planeado. Sin embargo, el que era el plato fuerte de esta primera semana era la clásica de Jaén, ¿no? La clásica del Estarrato aquí en España, y aquí desgraciadamente la suerte no le acompañó, ya que en el primer tramo de este rato fue el que pinchó, fue el único que pinchó, y a la postre acabó confirmándose como definitivo, porque el tiempo que perdió en cambiar la rueda fue suficiente como para que no lo pudiera recuperar y le perdiéramos ya para la lucha por la victoria desde bastante pronto. En la etapa 2 vimos como no estuvo a la altura de los mejores a la hora de aguantar el ritmo en la subida al Alto da Folla, lo cual nos deja ver que todavía tiene que seguir trabajando de cara a ponerse en forma a la lucha por la ascensión a los puertos, sobre todo pensando en el Giro de Italia. Y ahora vamos a hablar de la etapa número 4, una etapa número 4 que era una contrarreloj de unos 22 kilómetros aproximadamente, donde los principales favoritos obviamente iban a ser Remco Evenepoel, que es el campeón del mundo, el vigente campeón del mundo y uno de los mejores croners del mundo. Wout van Aert teníamos que ver a ver cómo estaba, ya que hay que tener en cuenta que va a ser la única crono que haga antes del Giro de Italia. También, por supuesto, uno de los favoritos tiene que ser Filippo Ganna, que para eso viene a este tipo de carreras, para luchar por las cronos, así como otros especialistas como el suizo Stefan Küng. El resultado final, la verdad es que fue bastante aplastante, y es que ahora mismo Remco Evenepoel no tiene rival en las cronos. Al menos en estas cronos bastante llanas, que no tengan cierto desnivel, se hace difícil ver a un corredor que pueda batirle si el belga está en forma. Ni siquiera el propio Filippo Ganna, al menos en este inicio de temporada, está a la altura, ya que vimos como el que lo había hecho mejor, incluso mejor que Filippo Ganna y que Stefan Küng, había sido el estadounidense Magnus Sheffield, el corredor, el jovencísimo corredor de Ineos, que había hecho un tiempo realmente bueno y que se antojaba como un claro favorito para llevarse esta etapa con el tiempo que había hecho, a la espera de ver lo que hacía Remco Evenepoel. Finalmente no fue así, porque cuando salió el belga vimos que iba a fulminar todos los tiempos, fulminaba los tiempos intermedios y acabó sacándole 16 segundos a Magnus Sheffield. Esta etapa también iba a ser clave en la general, porque en la lucha con Daniel Felipe Martínez, que salía el último ya que era el líder
con apenas 4 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel, se antojaban demasiado pocos, ya que esta no es precisamente una especialidad a la que el corredor colombiano sea uno de los principales favoritos. No obstante, hizo una magnífica contrarreloj, quedó entre los 10 primeros y la verdad es que hizo un papel realmente bueno, lo que denota el estado de forma que tiene Daniel Felipe Martínez. No obstante, y como digo, el hecho de que Remco Evenepoel avasallara con todos los rivales hizo que se pusiera líder con una distancia más que suficiente por encima de los 40 segundos en la general, como para ser ya el claro favorito a llevarse la vuelta al Algarve. Por otro lado, ya era el principal favorito para llevársela. En esta etapa, para mí, una de las principales decepciones que vimos en esta contrarreloj, por supuesto, ha sido Filippo Ganna. Él siempre es, o tiene que ser, uno de los favoritos a llevársela, y en este caso quedó bastante lejos, concretamente a 47 segundos de Remco Evenepoel, y también, y a mi forma de verlo, Wout van Aert, que quedó a 1 minuto de su compatriota. Un Wout van Aert que, como digo, esta era la única contrarreloj que iba a tener antes del Giro, que donde también realmente van a tener un papel importante, y si quiere hacer buenos papeles, y Wout van Aert siempre ha sido muy buen contrarrelojista, aquí en este caso su actuación a mí me defraudó un pelín. Él mismo admitió después que no es algo que haya preparado demasiado, que ni siquiera había caído en el hecho de que esta iba a ser la única contrarreloj que corriera, así que habrá que ver si no mete alguna otra básicamente por ensayar, aunque a priori no está en su programa, pero realmente vemos a un Wout van Aert que tiene todavía mucho trabajo por delante para recuperar el estado de forma en el que estamos acostumbrados. Ya vimos durante el Mundial de Ciclocross que estaba haciendo una preparación muy distinta, y ahora que ya ha corrido unas cuantas carreras todavía vemos que está a medio gas, así que vamos a ver si esta preparación de cara más al Giro de Italia, una parte más avanzada de la temporada, le acaba funcionando o no. Y llegamos a la quinta y última etapa de esta vuelta al Algarve, una última etapa que acababa en alto y que además tenía un recorrido muy diente de sierra, con puertos cortitos pero muy intensos, que eran propicios para generar ataques, y vaya si los ha habido, porque si esta etapa empezaba con una fuga muy grande de más de 20 corredores completamente consentida por el pelotón, ya que no había nadie que fuera peligroso para Remco, que estaban siempre entre unos 2 y 3 minutos, todo ha saltado por los aires cuando a 40 kilómetros de meta, aprovechando el inicio del puerto de Alte, un pueblecito estrechito, ahí ha saltado Wout van Aert. Ha salido, ha arrancado más fuerte que nadie, se ha aprovechado incluso de una curva donde el pelotón ha tenido que algunos ciclistas incluso poner pie a tierra para arrancar e irse en solitario. Realmente no ha sido en solitario, porque también ha saltado detrás de él Ben Healy, el joven irlandés que ya el año pasado nos dejó unas sensaciones increíbles y que este año tiene toda la pinta de que está para constatarlo. Los dos corredores se han ido juntos para adelante, que han recogido incluso a otro corredor que se había dejado caer de la fuga anterior y han hecho camino para abrir distancias con el pelotón. Hasta tal punto que han llegado a ponerse a 1 minuto 20. Tengamos en cuenta que Wout van Aert estaba a 1.18 de Remco Evenepoel en la general, por lo cual en esos momentos Van Aert era el líder virtual de la carrera. En ese momento, Remco Evenepoel ha puesto a trabajar a su equipo y el Soudal Quick-Step ha hecho un ejercicio magnífico de compañerismo. Han demostrado que son un auténtico equipazo y se han puesto a quemar sus naves. Corredor tras corredor iba dejándose la piel para reducir esa distancia con Van Aert. A 29 kilómetros de meta, esta fuga de Ben Healy y Van Aert ya ha llegado a la fuga delantera, donde estaban una cantidad importante de corredores, y a partir de ahí han encarado todos juntos la primera subida a Mayao. Subida a Mayao que había 2 pasos, ya un circuito cerrado en el cual se hacían 2 pasos. Este ascenso al puerto de Mayao son apenas 2 kilómetros y medio, pero eso sí, con una pendiente media del 10%. En la subida a este primer paso de Mayao hemos visto como Van Aert, Ben Healy y Jean Laris eran los más fuertes y se iban por delante del resto de fugados que se iban quedando ya hacia atrás. Por detrás en el pelotón, James Knox una vez más cogía la cabeza del pelotón y se ponía a tirar y hacía toda la extensión él solito para recortar distancia y quedarse a solo 1 minuto de los fugados, con lo cual volvían a recuperar el liderato Remco Evenepoel. Después, en la bajada de Mayao y el tramo de recto, veíamos cómo seguían trabajando tanto Knox como Mattia Cattaneo, pero llegaba un punto donde no podían más y sería Mikel Landa el que tomaba la cabeza del pelotón para hacer un último esfuerzo, un último trabajo.
para Remco Evenepoel hasta reducir a casi 20 segundos la diferencia con la fuga. Ahí en esos momentos ya parecía claro que Remco Evenepoel no iba a tener ningún problema para llevarse la general, pero entraba una vez más la lucha por la etapa, porque ya estaban a muy poquita distancia y aún quedaba el último paso por el Alto de Mayao. Al inicio de este último puerto, a apenas 2,5 kilómetros, el grupo prácticamente había absorbido por completo a la fuga. Van Aert ya se dejaba caer, Mikel Landa también se apartaba y ahí era Remco Evenepoel el que tomaba la cabeza del pelotón, o más bien dicho, del grupo selecto de corredores que quedaban, que iban a luchar por la victoria. Durante esta ascensión hemos visto como los principales favoritos estaban ahí: Remco Evenepoel, Daniel Felipe Martínez, Sepp Kuss, Jan Tratnik, estaban todos ahí en cabeza. Tom Pidcock también aguantaba con los mejores y veíamos como se iban intentando ataques, pequeños ataques los unos a los otros, pero seguían todos en grupo. Y no sería hasta los últimos 300 metros cuando en una reedición de la etapa número 2 Remco Evenepoel volvía a atacar de una manera salvaje, se ponía de pie, atacaba con todo lo que tenía y solamente y una vez más Daniel Felipe Martínez era capaz de cogerle rueda a Remco Evenepoel y no solo eso, sino que en los últimos 50 metros sobrepasarle, seguir de pie, sprintar y conseguir llevarse una victoria. Una segunda victoria en esta vuelta al Algarve, demostrando las pedazos de piernas que tiene Daniel Felipe Martínez en este inicio de temporada 2024. Remco Evenepoel, por su parte, entraba segundo a unos pocos segundos del colombiano y tercero entraba Tom Pidcock, que hacía un final de vuelta al Algarve realmente bueno y realmente prometedor para las carreras que nos esperan. Pues como estaréis viendo con la clasificación final, Remco Evenepoel se proclamaba por tercera vez campeón de la Vuelta al Algarve en este 2024. Una Vuelta al Algarve realmente divertida, que ha tenido de todo y que nos ha permitido ver a corredores en un gran estado de forma y a otros a los que todavía les queda bastante trabajo por delante para rendir al máximo nivel. Pues esta ha sido toda la Vuelta al Algarve. Si os ha gustado, os ha parecido interesante el vídeo, por favor, dadle un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos. Si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Hacedlo! Si os gusta el ciclismo, Call of Cycling es vuestro canal. Por mi parte, esto ha sido todo, pero muy atentos porque esta semana que viene empieza el UAE Tour y aquí habrá muchos más vídeos. Así que me despido. ¡Adiós!